Cómo dos gemelas transformaron una cita a ciegas vacía en un momento extraordinario. La calidez del sol se desvanecía con cada minuto que pasaba, mientras Valeria se miraba al espejo con una mezcla de angustia y ansiedad. Su reflejo parecía burlarse de ella, zarcillos de cabello desordenado, una chaqueta de lados desiguales y una paleta de colores, su lienzo, a un lado. ¿Por qué dejé que Sofía me convenciera de esto?, pensó al mismo tiempo que trataba de silenciar esa voz interna que le susurraba que su arte no era más que un hobby. La presión de ser una mujer con una carrera tangible la acechaba, y en este contexto, una cita a ciegas con un desconocido se sentía como un tiro en el pie. En su corazón no había lugar para el amor, sino para la lucha interna que crecía en cada día que pasaba. El lugar de encuentro era un café ruidoso, lleno de risas y charlas, mientras Valeria veía a su hermana brillante y segura conversando animadamente con su propio acompañante. Su mente se dispersaba entre recuerdos de sus obras olvidadas y los murmullos de su familia empujándola hacia el camino tradicional. Una abogada, eso es lo que se espera, una voz resonaba en su mente desde la adolescencia. A su lado, el joven encantador de la cita conversaba entusiasmado, pero Valeria no podía conectarse. La angustia la invadía. Mientras él relataba historias sobre su trabajo en una firma, ella sentía que cada palabra era una soga más en su cuello. La tensión aumentaba, y el nudo en su estómago le recordaba que había algo más que la simple falta de conexión. Era el dolor de compararse con su hermana, quien brillaba con una luz que parecía inalcanzable para ella. Valeria se preguntaba si alguna vez podría liberarse de esas cadenas invisibles que la mantenían atada a las expectativas familiares, lo que acentuaba su desasosiego. El encantador enfrente suyo empezó a mencionar metas y logros, mientras su voz se volvía un eco distante dentro de su cabeza. En la mesa contigua, Sofía reía genuinamente, y eso era la punzada que hería a Valeria. El contraste era abrumador. Si Sofía encarnaba el éxito, Valeria representaba el temor y la confusión. ¿Sería el amor una solución a su insatisfacción? Su mente giraba como un torbellino, buscando respuestas mientras el tiempo avanzaba, aplastando cualquier vestigio de espontaneidad que pudiera haber en ella. La presión se hacía insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado. La pantalla. Ahora continuemos. En ese instante, Valeria sintió que no podía dejar que esta noche se convirtiera en un fracaso absoluto. Sacó su libreta de dibujo, el refugio que siempre había estado allí, y al poner el bolígrafo sobre el papel, comenzó a desahogar la tormenta que la consumía. Cada línea que trazaba era un grito ahogado, una rebelión silenciosa contra las ataduras que la mantenían prisionera de un camino que no era el suyo. Las risas de Sofía y su cita se desvanecieron mientras se concentraba en crear algo auténtico. De repente, el interés de su cita se vio capturado por el arte que Valerio producía. Su mirada pasó de ser una figura que escuchaba pasivamente a convertirse en alguien que podía ver más allá en el contexto del lienzo. Los murmullos alrededor comenzaron a desaparecer y para Valeria ese intercambio se volvió esencial. Había una chispa ahora, un brillo que prometía más de lo que había anticipado. Mientras tanto, Sofía sentía que la velada podría transformarse en un espejo de sus propias inseguridades. La risa se convirtió en una pieza de un rompecabezas que exigía ser completado, no solo por su hermana, sino por ella misma. La fragilidad del momento empezó a calar hondo. Valeria, en su propio mundo, estaba desatando una verdad que ambas gemelas habían ignorado por demasiado tiempo. Al final, Valeria sabía que el verdadero éxito no se definía por lo que el mundo esperaba de ella, sino por lo que podía descubrir dentro de sí misma. Pero una duda persistente seguía acechando. ¿Podría realmente liberarse de la presión de las expectativas familiares? Su mirada se fijó en el horizonte, mientras la noche caía, dejando a Sofía y a su nuevo amigo sin palabras.
La incertidumbre palpitaba en el aire y la historia estaba lejos de terminar. La hoja en blanco se convirtió en su aliada mientras Valeria dibujaba con la intensidad de una lucha interna que había venido gestándose durante años. Cada trazo era una declaración de su identidad, un acto de resistencia hacia las expectativas que la ahogaban. Y cuando levantó la vista, el joven que antes le había parecido distante, ahora la observaba con curiosidad genuina. Su interés la sacudió como un torrente de aire fresco, y por un instante se sintió vista en un ámbito que siempre había evitado. El cambio en la atmósfera era palpable. A su alrededor, el bullicio del café seguía su curso, pero Valeria había encontrado su mundo. De repente, las palabras de su cita comenzaron a resonar. Él hablaba de arte, de pasión, de encontrar el camino propio en un mar de expectativas. «¿Por qué no te dedicas a eso?», le preguntó, entusiasmado y expectante. Su voz se remolinaba con curiosidad y estaba cargada de un respaldo inesperado. Su pregunta, aunque sencilla, se encarnó en un torbellino de emociones que Valeria empezó a confrontar. Mientras escuchaba, una pequeña chispa de esperanza encendió su interior. Comenzó a ver con claridad que quizás había construido muros que no era necesario mantener. La presión de la familia, el capital simbólico de ser la gemela menos exitosa, la mantenía atrapada, y su lápiz, que ahora dibujaba figuras vibrantes en el papel, se convirtió en la herramienta que podría ayudarla a derribar esa prisión. La conversación se volvió fluida. Valeria se dejó llevar, revelando sus verdaderas pasiones. Detalló cómo había creado un pequeño mural en la escuela secundaria, cómo algunas de sus obras habían sido exhibidas en la universidad, incluso mencionó a aquel crítico que había elogiado su talento. La voz de su hermana regresó fugazmente, sus palabras llenas de elogios por su creatividad, y el eco resonaba como un altar a su verdadero ser. Sin embargo, la conexión se turbia con un recordatorio punzante. Nadie espera que seas artista. Cuando miró a su cita, vio no solo interés, sino también una chispa de respeto. Su validación superó cualquier rastro de inseguridad que pudiera acobardarla. Con un suspiro, se obligó a confrontar la voz retumbante en su mente que decían que era un error seguir su pasión. Era su elección. Ahí estaba, en un cruce de caminos, donde podría decidir seguir dibujando un futuro que pudiera ser brillante y auténtico, en lugar de uno diseñado por otros. La ansiedad se desvanecía y se reemplazaba por determinación. La conversación dio un giro, y Valeria, ahora inflamada por su convicción reciente, preguntó: «¿Cuáles son tus sueños más profundos?», buscando hacer el eco de sus anhelos. Las palabras del joven se deslizaron entre ellos, y mientras hablaba de sus metas, Valeria se dio cuenta de que ambos compartían una lucha similar, el deseo de ser más que lo que la sociedad o sus familias esperaban. De repente, el diálogo se convirtió en un espejo que reflejaba su propia lucha, y Valeria sintió en su interior una revolución que podía manifestarse. Sin embargo, no todo iba bien. Mientras las palabras fluyeron, un resquicio de inseguridad abrumó su mente. En el fondo, la noción de que se estaba alejando de lo convencional la llenaba de dudas. ¿Podría resistir la presión de retomar ese camino tradicional, ese sendero preconfigurado que sus seres cercanos esperaban de ella? La ansiedad regresaba, esta vez acechando el umbral de su recién ganado empoderamiento. Mientras la conversación continuaba y la conexión se profundizaba, Valeria sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Estaba a punto de tomarse una decisión que podría tanto liberarla como atarla más profundamente a lo que había tratado de evitar. El horizonte ardía en posibilidades, pero también se sentía como un precipicio. El pulso en su corazón se aceleraba, era el momento de decidir si se entregaría a su arte y al riesgo. Sabía que tenía que enfrentarse a las sombras de su propia mente, y la idea de lo que podía perder contrastaba con la luz de lo que podía ganar. Un nuevo dilema comenzaba a surgir entre esperanzas y temores, y el verdadero desafío no era solo encontrar su voz, sino tener la valentía de utilizarla. En la complejidad de esa noche iluminada por un café, decidió dar el primer paso. Pero, ¿qué pasaría si al hacerlo se arriesgaba a perder su relación con Sofía? La trama de su vida se tejía entre realidades que aún debía confrontar. Sin embargo, sabía que ahora era el momento de actuar.
El café empezaba a cerrarse y el murmullo de las conversaciones se tornaba en un eco distante. Valeria sentía que la noche era mucho más que un simple encuentro. Con cada golpe de su lápiz sobre el papel, una versión de ella misma emergía con más claridad, desdibujando las expectativas que la habían acompañado durante tanto tiempo. El joven frente a ella, un catalizador inesperado, parecía darse cuenta de que su arte no era solo un pasatiempo, sino la clave de su autoexpresión. Mientras él hablaba de sus propias aspiraciones, Valeria tomó aire, decidida a no dejar que la soledad de su razón interna la ahogara de nuevo. ¿Y si tengo que arriesgarme?, se dijo a sí misma, ese mantra resonando en su mente como una señal de alarma. Podía sentir que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, llevándose consigo la oportunidad de confrontar su verdad. La revelación de sus deseos ocultos comenzó a fluir con naturalidad. Habló de su amor por la pintura, de cómo había transformado su habitación en una galería personal. Detalló cada euforia y cada frustración que había encontrado en el proceso. Al describir una de sus obras más recientes, un paisaje lleno de colores vibrantes, notó un leve destello en los ojos del joven, como si sus palabras encendieran el interés por lo que realmente era. Esa mirada era tan poderosa que le otorgó coraje para seguir explorando territorios inexplorados. El paso hacia su autenticidad quedó marcado por un instante de silencio. El solo hecho de verbalizar sus sueños la sentó en un nuevo umbral. Una parte de su mente seguía luchando. La voz de su hermana susurraba dudas sobre la inestabilidad de una carrera artística. Pero, ¿había algo de malo en querer ser feliz con lo que hacía? Valeria sintió que debía tomar ese riesgo liberador. El regreso a su hogar fue silencioso, un contraste absoluto con la veta efervescente que pululaba en su interior. Cuando su puerta se cerró, el eco de las palabras de su cita comenzaba a expandirse. Y aunque la idea del arte como profesión parecía descabellada, otra parte de su ser saboreaba la posibilidad. Entonces, frente a un espejo que reflejaba una Valeria despintada, se dio cuenta de que la bruma de la incertidumbre no podía seguir dominando su vida. En los días que siguieron, Valeria comenzó a planear su primer paso tangible hacia esa vida artística. Investigó sobre exposiciones locales, grupos de artistas emergentes e incluso talleres de desarrollo artístico. Cada búsqueda en línea la llenaba de entusiasmo y al mismo tiempo de un miedo latente que nunca la había abandonado, la posibilidad de fallar y la desilusión que podría significar para su familia. Mientras llenaba su cuaderno con nuevas ideas, comenzó a visualizar lo que significaba arriesgarse a ser vista, no solo por su cita, sino también por el mundo. Al hacerlo, la presión de la expectativa familiar decaía lentamente, dejando espacio para una nueva narrativa que incluía sus pasiones. Sin embargo, el dilema no había desaparecido. Con cada decisión, se preguntaba si realmente estaba lista para renunciar a la comodidad de la vida estable que siempre había creído que debía llevar. Una conversación con Sofía sobre su futuro se avecinaba, y la idea de compartir sus aspiraciones con ella la llenaba de inquietud. Un par de días después, entre un tántico análisis y el fervoroso deseo de ser fiel a sí misma, Valeria se encontró en un taller de arte, rodeada de personas que vivían lo que ella anhelaba. La chispa en el ambiente era contagiosa y, por un momento, sintió que encajaba. Así, el arte se convertía en su refugio, una comunidad que la aceptaba sin cuestionamientos. Pero incluso allí, una sombra persistía. ¿Qué diría su hermana al darse cuenta de su elección? Sabiendo que el diálogo con Sofía no podía esperar más, Valeria se preparó mentalmente, con el corazón latiendo en un compás de anticipación y miedo. Había llegado el momento de enfrentar no solo el juicio de su hermana, sino también sus propias inseguridades. Con el trazado de su futuro más claro que nunca, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo salir al mundo, sino dejar atrás la imagen que otros habían pintado para ella. Una llamada al teléfono de Sofía la llevó de vuelta a la responsabilidad familiar que siempre había sentido. El momento de la verdad había llegado. El timbre del teléfono sonaba como un golpe seco en el pecho de Valeria, resonando en su mente mientras pensaba en la conversación inminente con Sofía.
La voz de su hermana siempre había sido una guía, aunque a veces parecía más una cadena que una brújula. Con un hondo suspiro, aceptó la llamada. La mente burlona de sus miedos se apoderaba de cada rincón de su conciencia. «Sophie, ¿podemos hablar sobre mí?» La pregunta se deslizó por sus labios como un susurro temeroso, casi inaudible. «Claro, ¿qué pasa? Te escucho». Sofía respondió con su característica dulzura, instando a Valeria a continuar. La balanza en su mente oscilaba entre el deseo de ser sincera y el temor al desenlace. Habló sobre el taller de arte, sobre cómo las pinturas en sus manos comenzaron a cobrar vida y a resonar con su verdadero yo. Su hermana le escuchaba, entre incrédula y cautivada. Aún podía sentir la tensión en el tono de su voz durante todo el relato, una bruma de preocupación ocultando su aprobación. «Val, ¿has pensado en lo que esto significa? No estoy en contra de tus sueños, pero el arte no es un camino seguro». Sofía finalmente expresó, con un cuidado que sonaba más como un aviso que como un apoyo. Valeria se sintió en una cuerda, floja, sosteniendo su futuro y su deseo en una balanza cargada de dudas. «No tengo que atenerme a los caminos seguros, Sophie. Quiero explorar, descubrir quién soy sin filtros». Sus palabras eran firmes, aunque sus manos temblaban un poco en la mesa, revelando la vulnerabilidad que bajo la asertividad. «Eso suena muy bien, pero no todos tienen el lujo de buscar su felicidad a expensas de la estabilidad». La respuesta de Sofía desató una tormenta de emociones reprimidas que Valeria había estado ignorando. No era inevitablemente la voz de la razón, sino una insistente cadena que le recordaba las expectativas familiares, un recordatorio de que el amor también podía dictar los cursos de la vida. ¿Alguna vez te has preguntado dónde quedo en todo esto? Siempre he seguido lo que esperabas de mí. La frase brotó de sus labios, un grito silencioso que obligaba a Valeria a dejar caer el velo de su inseguridad. La lucha entre sus deseos y los deberes familiares se intensificaba, y sabía que no podía aferrarse a la aprobación de alguien más para definir su camino. La conversación dejó a ambas sumidas en un silencio pesado. Valeria jamás había considerado ese desafío como parte del proceso. Se dio cuenta de que debía ser valiente frente a la incomprensión, no solo de su hermana, sino de sus propias inseguridades. De repente, su visión del arte como un camino se mezcló con la visión de la vida artística como un acto de resistencia personal. Al finalizar la llamada, su corazón latía con un nuevo ímpetu. Tenía que hacer más que simplemente hablar de su arte, debía crearlo en su vida. Valeria se encontraba en un punto crítico, aceptar su verdad y avanzar con la pasión que la había consumido. El camino no sería fácil, pero al fin y al cabo, vivir en una verdad propia sería un acto de amor hacia sí misma. Ahora, con una determinación renovada, decidió que lo siguiente era organizar una pequeña exposición de sus obras, un esfuerzo que significaría sacar su esencia al mundo. Necesitaba que su voz fuera escuchada, no solo por Sofía, sino por cualquier persona que de alguna manera se identificara con su lucha hacia la autenticidad. Mientras dibujaba los planos para la exposición, la adrenalina corría por sus venas. Pero una inquietante pregunta surgió. ¿Qué pasaría si su hermana seguía sin aceptar su decisión? Exponer no solo sus obras, sino su identidad, podría ser más desafiante de lo que jamás había imaginado. Y así, inmersa entre colores y tensiones, Valeria se preparaba para una batalla, no solo externa, sino también interna. ¿Podría ser suficiente el amor propio para enfrentar la desaprobación de su familia? Lo ignoraría por un momento mientras el arte tomaba protagonismo, pero de alguna manera sabía que esta confrontación sería inevitable. Con el trazo de cada pincelada, se reafirmaba en su autenticidad, fortaleciendo sus raíces en un camino que apenas empezaba a explorar. Sin embargo, cuando no podía evitar pensar en la reacción de Sofía, un nuevo personaje entró en su vida, un mentor artístico dispuesto a desafiar su perspectiva sobre el arte y la vida. ¿Qué revelaciones le traería esta nueva figura? La incertidumbre roía en su debajo, pero también la expectativa de lo que estaba por venir. Valeria miraba fijamente su lienzo en blanco, un espacio que no solo representaba su arte, sino también su futuro incierto. Cada vez que pensaba en su exposición, una mezcla de emoción y ansiedad la invadía.
La decisión de mostrar sus obras era tanto un acto de valentía como una invitación al juicio ajeno, y esa dualidad la mantenía despierta durante la noche. Ese mismo día conoció a Simón, un artista emergente con un aura cautivadora. Su primera conversación fue inusualmente intensa, lo que sorprendió a Valeria. Simón hablaba apasionadamente sobre el arte como un medio de subversión, un camino para desafiar las normas impuestas por la sociedad. A medida que él articulaba sus pensamientos, Valeria se sintió como si sus propias inquietudes fueran a la vez confirmadas y amplificadas. Verás, el arte no tiene que ser convencional. Debe ser una voz, la tuya, en este caso. Necesitas saber quién eres, lo que quieres expresar. De lo contrario, te perderás en la multitud, afirmó Simón. Su mirada era intensa y penetrante. Valeria se dio cuenta de que esa era exactamente la batalla que tenía que librar. La influencia de Simón comenzó a calar hondo. Con cada encuentro y conversación, Valeria se cuestionaba las formas de expresión que había tomado hasta ahora. Comenzó a explorar nuevas técnicas y temáticas, dejando que sus emociones más profundas fluyeran sobre el lienzo. Sus pinturas comenzaron a captar la esencia de su lucha interna, ese tira y afloja entre aceptación y deseo de independencia. Sin embargo, a medida que profundizaba en esta nueva narrativa creativa, los ecos de la conversación con Sofía regresaban a su mente. Las palabras de su hermana resonaban como una advertencia constante sobre la fragilidad del sueño. El arte no es un camino seguro, repetía una y otra vez. Valeria comprendía que la verdad de su hermana tenía una cierta validez, pero también sabía que debía tomar riesgos. El arte y la vida eran dos caras de la misma moneda, la exploración de lo desconocido. Valeria decidió tomar un riesgo calculado. Ella había estado creando una serie de obras que exploraban el concepto de la identidad fragmentada, utilizando colores llamativos y formas abstractas que transmitían caos y dinamismo. Sabía que estas piezas podrían provocar reacciones intensas. Y así, dio un paso más al invitar a Sofía a su exposición, un evento que significaría no solo una presentación pública, sino un acto de reconciliación personal. La semana anterior a la exposición fue un torbellino. Estaba en medio de su proceso creativo, retocando las últimas obras mientras se preocupaba por el posible rechazo. La intersección de sus trabajos artísticos y su relación con su hermana se convirtió en la trama central de su angustia. ¿Y si lo que había creado era demasiado? ¿Y si su hermana no podía soportar un reflejo tan crudo de sus miedos y fracasos? Mientras trabajaba, las voces de la autocrítica se elevaban dentro de ella. La inseguridad advertía que su familia jamás entendería su visión, y el miedo al fracaso asomaba cuando menos lo esperaba. Llegó el día de la exposición, y con él una mezcla de anticipación y dread. Cada pincelada que había colocado en el lienzo ahora representaba un trozo de su alma, un acto de amor propio que la había traído hasta aquí. No sabía cómo reaccionaría Sofía, pero no podía dejar que el miedo gobernara su vida. Al entrar a la galería, vio a Simón contemplar sus obras con admiración. La mirada de él ofrecía una validación que, en su interior, deseaba también recibir de Sofía. Cuando su hermana llegó, el pulso de Valeria se aceleró. La exposición prometía no solo ser un escaparate de su arte, sino la prueba definitiva de su valentía. Pero en ese instante, mientras Valeria se preparaba para revelar su esencia ante el mundo y su familia, un sentimiento de duda la asaltó. ¿Había hecho lo correcto al abrirse de esta manera? ¿Qué haría si Sofía aún no podía aceptarla? La incertidumbre la envolvía, y sin embargo, estaba decidida a no dar un paso atrás. El momento de la verdad había llegado. ¿Cuál sería la reacción de Sofía al ver el reflejo de su alma? La exposición fue un campo de batalla para Valeria, donde la vulnerabilidad se alternaba con la determinación. Cada espectador que se acercaba a sus obras representaba un nuevo desafío que debía enfrentar. Sofía, en particular, se había convertido en el epicentro de su ansiedad. Mientras Valeria observaba a su hermana moverse entre los lienzos, la certeza y la incertidumbre colisionaban en su interior. Este momento era, sin duda, una prueba de coraje.
El primer par de horas transcurrió en un vaivén de cumplidos y miradas de sorpresa por parte de los asistentes. La energía en la galería fluctuaba, risas, susurros y el suave roce de los zapatos sobre el suelo pulido creaban un ambiente vibrante y tenso a la vez. Sin embargo, Valeria sentía que todo giraba en torno a la reacción de Sofía. Valeria se había propuesto un desafío interno, mover esa rueda de juicio personal hacia la autorreflexión positiva. Sabía que su trabajo no era solo un reflejo de su existencia, sino un grito de autenticidad que había tomado forma a través de la pintura. En el fondo, esperaba que Sofía pudiera verle en su arte, no solo como su hermana, sino como el ser humano complejo que había empezado a descubrir. Finalmente, Sofía se acercó. Su mirada parpadeante y las palabras contenidas en su boca la traicionaron. «Valeria, esto es diferente», empezó como un murmullo. La voz de Sofía era un susurro arrullador, cargado de emociones ambiguas. Valeria pudo ver cómo su hermana absorbía cada trazo, cada color. Incluso un poco inquietante, añadió haciendo una pausa notable, que resonaba profundamente en Valeria. Era justo lo que había temido, la duda disfrazada de preocupación. Mientras su hermana se alejaba, el nudo de tensión creció en su pecho. El arte exigía honestidad y crujía ante la incomodidad. La conversión de experiencias familiares en evidencias artísticas había sido esta vez insuficientemente aceptada. Era doloroso y liberador a la vez. Su viaje se trazaba más difícil de lo que había imaginado, pero esa revelación se convirtió en una chispa. La necesidad de desmantelar el juicio original de su hermana la empujaba hacia nuevas dimensiones de su creatividad. Valeria miró a su alrededor. La multitud admiraba, discutía y contemplaba sus obras con distintos grados de entusiasmo. Aquel auditorio astuto se convertía en un sutil espejo de sí misma, un recordatorio de que su arte, aunque personal, despertaba reacciones inesperadas. A medida que pasaban los minutos, se sintió más confiada y fuerte en su expresión. El verdadero miedo era cuestionarse su autenticidad, y no había nada más liberador que el arte que pulsaba con la energía de sus dudas y anhelos. Con cada descripción que escuchaba de su trabajo, sentía que los artefactos de su identidad se reafirmaban en el contexto del juicio de los demás. Pero abajo, en lo profundo, un eco resonaba. Si su arte era un espejo, no solo reflejaba su identidad, sino que invitaba a otros, sobre todo a Sofía, a confrontar la suya propia. Cuando Sofía volvió a acercarse después de un tiempo, Valeria pudo leer la confusión en sus ojos. «No te entiendo del todo, pero me gusta este caos que muestras», dijo. Las palabras de Sofía eran un hilo de luz que comenzaba a deshacer la cortina de dudas que había interpuesto entre ellas. Valeria decidió que era el momento de enfrentar su última inseguridad. No solo era su arte, se trataba del vínculo frágil que había construido con su hermana. Quería ser vulnerable y valiente a la vez. «No es solo caos, es mi verdad, y estoy dispuesta a compartirla, aunque duela», respondió Valeria, su voz surgiendo con una mezcla de desafío y esperanza. Esa conversación estaba por convertirse en un punto decisivo para ambas. Mientras continuaban hablando, los ecos de la verdad llegaron a su clímax. La familiaridad del dolor se convertía en un bálsamo de conexión. Mientras Valeria enfrentaba el miedo a perder a Sofía, su relación y, muy posiblemente, su esencia misma a través del arte. El tiempo pasaba lentamente y cada palabra reflexionada se transformaba en un paso hacia una nueva plataforma. Pero en algún lugar más profundo en su mente resonaba una advertencia. Revelarse podía llevar a una verdad más desafiante de descubrir, y nadie podría prever las repercusiones de su valentía. ¿Estaban preparadas para ese viaje juntas? Esa era la pregunta que se cernía sobre ellas, un misterio aún por desvelar. Cuando la exposición finalmente llegó a su fin, Valeria sintió un vacío en el estómago. Tras el bullicio de voces y risas, quedaba una calma inquietante que le atormentaba. Otorgaba un nuevo espacio para reflexionar.
Aquella noche, el arte había cobrado vida, pero el verdadero desafío se avecinaba a la vuelta de la esquina. No podría permitirse dejar que el eco de las palabras de Sofía la adormeciera. La exposición había abierto grietas en su autoconocimiento, y Valeria comprendió que caminar por la delgada línea entre su mundo interior y la percepción de su hermana era una travesía dolorosa, pero necesaria. En la soledad de su estudio, la pintura se convirtió en su refugio y campo de batalla. Los colores brillantes que antes se entrelazaban en su lienzo ahora parecían desvanecerse. El caos que había abrazado antes la desbordaba. ¿Era suficiente el reconocimiento momentáneo para mantener viva la llama de su autenticidad? Con el nuevo conocimiento, sintió que debía confrontar no solo las inseguridades suscitadas en Sofía, sino también las que siempre habían vivido en su interior. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Valeria llenó páginas de su diario con reflexiones sobre la dinámica entre ella y su hermana. Lo que buscaba era no solo mejorar su conexión, sino examinar cuán profundo era el impacto de la percepción en su trabajo. La idea de ser entendida fue poco a poco transformándose en la necesidad de ser escuchada. En sus escritos preguntó, ¿hasta qué punto el juicio ajeno podía definir su arte? Responsabilidad y creatividad se entrelazaban de maneras que nunca había contemplado. A medida que el tiempo transcurría, comprendió que sus miedos eran reflejados no solo en cada trazo de sus obras, sino en la manera en que se proyectaba hacia los demás. Con este nuevo aprendizaje, tomó una decisión audaz. Su siguiente exposición no sería solo un escaparate de su arte, sino un espacio de diálogo abierto. Valeria se propuso crear un espacio donde permitiera a sus visitantes involucrarse y expresar sus propias historias. ¿Podía el arte ser un vehículo de conexión genuina? Con renovada determinación, Valeria se sumergió en su trabajo. Añadió una nueva dimensión a sus lienzos, incorporando módulos de interacción que fomentarían la reflexión y la participación del público. A cada paso, sus inseguridades luchaban por asomarse, pero ahora se convertían en un motor creativo. La transformación de su enfoque artístico demostró ser un viaje liberador. Cada nueva pieza representaba múltiples voces, uniendo sus experiencias con las de los demás. Sin embargo, el verdadero desafío no estaba únicamente en crear nuevas obras, sino en cómo compartir esta evolución con Sofía. A medida que las fechas de la exposición se acercaban, Valeria reunió el coraje necesario para invitar a su hermana a un encuentro en su estudio, un espacio que ahora se asemejaba más a un laboratorio de ideas que a un lugar de dolor. Necesitaba hacerle saber que su arte no solo era un grito de angustia, sino también una búsqueda compartida de sentido. La noche del encuentro, un aire de tensiones no resueltas se cernía entre las dos. Valeria tomó una respiración profunda antes de abrir la puerta, dispuesta a mostrar no solo su trabajo, sino la valentía de abrir su corazón. ¿Sería esta conversación lo que finalmente llevaría a una comprensión verdadera? Mientras anticipaba la llegada de Sofía, su mente parpadeaba con preguntas inquietantes. ¿Qué pasaría si la revelación la llevaba a perderse más aún en sus inseguridades? Y sí, por fin, lograba que su hermana viera más allá del caos. El momento estaba a punto de llegar. ¿Sería esta la conexión que tanto anhelaba, o el punto de quiebre definitivo entre ellas? Con cada segundo que pasaba, la ansiedad se transformaba en expectativa. La sala parecía palpitar, dispuesta a contener no solo la exhibición artística, sino un viaje interno que podía cambiarlo todo. Valeria observó cómo la luz tenue del atardecer se filtraba a través de las ventanas de su estudio, proyectando sombras danzantes sobre el suelo. La inminente llegada de Sofía la llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Como si el arte pudiese hablar por ella, cada lienzo parecía palpitar con dolor y anhelo, revelando las historias que había mantenido ocultas. La decisión de abrir su corazón en esta conversación no solo tomaría fuerza del color, sino de verdades que aún no se había atrevido a pronunciar. Mientras esperaba, una inquietante pregunta resonaba en su mente. ¿Podía su arte realmente expresar su búsqueda de conexión, o simplemente sería un vórtice más de inseguridades? Las notas de su diario regresaban a ella como ecos de una exploración interna, y se dio cuenta de que no podía aferrarse a la idea de que el entendimiento de Sofía lo resolvería todo. Así, se comprometió a ser sincera, no solo con su hermana, sino también con ella misma. Cuando Sofía entró, la tensión en el aire era palpable.
La mirada de su hermana recorrió el espacio, deteniéndose en los lienzos a medio terminar, que testificaban su proceso de autoconocimiento. Valeria sintió cada segundo como una eternidad mientras Sofía se acomodaba en la silla frente a ella. «Vine porque sentí que debía verlo», dijo Sofía, su voz refractando tanto curiosidad como una sutil desconfianza. Valeria se esforzó en mantener la calma, tomando aliento antes de responder. «Quiero mostrarte cómo he estado trabajando, lo que he estado sintiendo», le dijo, intentando proyectar vulnerabilidad en lugar de defensas. Mientras Valeria hablaba sobre las nuevas técnicas que había explorado, vio una chispa de interés en los ojos de Sofía. Era un pequeño triunfo, pero justo cuando se sentía optimista, las viejas sombras de inseguridad comenzaron a amenazar con dominar el momento. La voz en su cabeza le susurraba que la hermana que tenía frente a ella no comprendería el auténtico reflejo de su arte. Esa paranoia era un monstruo viejo al que había prometido enfrentar. Decidió no rehuir la incomodidad. «Sofía, este arte es una conversación. Cada trazo es un diálogo entre mí y el mundo, y hasta ahora he estado hablando en silencio». Aquellas palabras fueron un grito a sus miedos más profundos. La tensión se cortó cuando Sofía la interrumpió. «Siempre sentí que me hablaba, a veces dolorosamente». La sinceridad de su hermana la cogió por sorpresa. En lugar de caer en la trampa del conflicto, Valeria eligió adaptar su enfoque. Consciente de que su deseo de ser escuchada era crucial, comenzó a mostrarle cada lienzo, narrando las historias detrás de las obras y cómo cada una era testimonio de sus luchas e imperfecciones. Para su sorpresa, estuvo dispuesta a escuchar, incluso a compartir sus propias experiencias y sentimientos negados a lo largo de los años. A medida que la conversación evolucionaba, Valeria se dio cuenta de que no solo estaba buscando la aceptación de Sofía, sino también el amor incondicional de sí misma. La angustia que la había conducido a crear un arte de caos se estaba transformando en un vehículo para la cruda conexión. Cuando se acercaron al final de la exposición de sus emociones, Valeria sintió que una puerta se abría, revelando una nueva forma de relacionarse con su hermana. Pero, justo en el momento en que cruzaban el umbral de una nueva comprensión, Sofía cuestionó algo inesperado. «Pero, ¿qué significa esto para ti? ¿Es solo el arte o hay algo más que necesitamos explorar?» Su mirada buscaba más allá de la superficie, penetrando en un abismo que Valeria aún no había considerado. Las palabras de Sofía resonaron en la habitación como un eco desafiador, generando un torrente de dudas y posibilidades que la llevaron a cuestionarse no solo su relación con el arte, sino también qué significaba realmente la conexión. ¿Estaban preparadas para enfrentar juntas el caos que a menudo separaba sus mundos? La urgencia de respuestas la llevó a cruzar la brecha entre el temor y la claridad. El momento de la verdad había llegado. ¿Podría Valeria desnudarse emocionalmente y permitir que su vulnerabilidad fuera el puente hacia una nueva relación? La incertidumbre de lo que vendría se cernía en el aire, presionando sobre ellas mientras Valeria se preparaba para responder con sinceridad. La pregunta de Sofía resonó profundamente en la mente de Valeria, haciéndola tambalear entre recuerdos de inseguridades y chispas de claridad. Se tomó un momento, sintiendo cómo el aire a su alrededor se espesoraba ante la inminente revelación. Sofía buscaba respuestas, justo como ella, solo que ahora ambas parecían enfrentarse a un espejo que no reflejaba lo superficial. «Esto es más que arte para mí, Sofía. Es un reflejo de quién soy, un intento de entender mi lugar en el mundo», respondió Valeria, su voz firme aunque temblorosa. Con cada palabra, sentía que desnudaba un poco más su alma ante su hermana. Tenía que permitió a su vulnerabilidad salir, aunque eso significara exponerse a posibles rechazos. Sofía la observaba, sus ojos profundizando en la búsqueda desesperada de conexión de Valeria. A pesar de la intimidad, un miedo latente le hizo vacilar. ¿Qué pasaría si su hermana no comprendía el peso de sus palabras? El silencio parecía gritar más fuerte que un torrente de palabras. Las emociones resonaban en Valeria mientras pensaba en las noches en que se sumergía en sus colores, buscando consuelo en la soledad de su estudio. «A veces me siento como una entidad dividida entre la persona que todos ven y la que realmente soy», prosiguió, sintiendo que cada frase la acercaba un paso más a la sinceridad total. Era un camino que conducía no solo a su relación con Sofía, sino también a la comprensión de su propia identidad. «¿Y tú, Sofía, has estado en la otra parte de ese espejo? ¿Nunca has sentido que no te entienden?», preguntó, ajustando el rumbo hacia su hermana.
Tal vez era el momento de salir del rol de defensora y abrirse a la empatía. A lo largo de su vida, Valeria había sentido que su arte era la única vía para expresar su angustia interna. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que cada obra era más que un simple trazo. Era una oportunidad para reconstruir puentes, no solo con Sofía, sino consigo misma. En ese instante de conexión, comprendió que su arte podía ser un vehículo de autoliberación. La intensidad de la conversación despertó emociones de ambos lados. Sofía, con una mezcla de lágrimas y sonrisas, se posicionó frente a Valeria con una vulnerabilidad similar. He luchado con lo mismo, Valeria. Siempre he sentido que debía ser la fuerte, pero también llevo mis propias cargas. Nunca he sabido cómo abordarlas contigo. Ambas compartieron un instante de conexión visceral, como si todo el dolor y la angustia que habían guardado a lo largo de los años pudiera ser liberado a través de ese diálogo sincero. Este intercambio no solo fortalecía su vínculo, sino que iluminaba caminos hacia el entendimiento mutuo. Valeria sintió un impulso renovado, la posibilidad de empoderarse no solo a través de su arte, sino permitiéndose ser vulnerable ante su hermana. Algo dentro de ella comenzaba a transformarse, revelando un nuevo entendimiento de lo que significaba la conexión. Esta introspección era un impulso que la empujaba a seguir explorando las verdades que había mantenido atrapadas. Pero en un giro inesperado, Sofía preguntó: ¿estás dispuesta a compartir tus obras con el mundo? Más allá de mí, ¿qué tal si te dejas ver por otros también? La pregunta resonó como un campanazo de alarma en la mente de Valeria. ¿Podía realmente abrir esa puerta? ¿Era capaz de arriesgarse al juicio exterior, sabiendo que su arte reflejaba no solo sus luchas, sino también sus triunfos y superaciones? Las respuestas vibraban en el aire, listos para desatar un nuevo ciclo de autodescubrimiento. Estaba claro que este camino apenas comenzaba, con una pregunta que ahora la animaba a cruzar umbrales desconocidos. ¿Podría Valeria permitir que su arte se convirtiera en el primero de muchos pasos hacia la autenticidad, no solo en su relación con Sofía, sino frente al mundo? La luz del día se filtraba a través de las ventanas de Valeria, donde cada trazo de sus obras se sentía como una declaración. Había decidido que su próximo paso sería compartir su arte en una nueva exposición que no solo reflejara su viaje personal, sino también brindara una vía para que otros pudieran conectar con sus emociones. El arte, que había sido su refugio, se transformaría en un puente de comunicación auténtica, un medio para romper barreras y abrazar la vulnerabilidad. Mientras organizaba los detalles, una sensación de empoderamiento comenzaba a crecer dentro de ella. Valeria se dio cuenta de que el arte había sido siempre una extensión de su identidad, pero ahora tomaría un nuevo rumbo. Invitaría al mundo a ser parte de su proceso creativo. Su visión no solo se centraría en su propia lucha, sino que buscaría despertar empatía y conexión en los demás. Cada lienzo narraría una historia de transformación, un espejo en el que otros podrían verse reflejados. Con el apoyo de Simón, su mentor, y el renovado vínculo con Sofía, Valeria se sintió lista para lanzar su obra. Juntos, construyeron un ambiente en el que los asistentes no solo verían arte, sino que tendrían la oportunidad de expresar sus propias historias. Valeria diseñó una sección de la exposición donde las personas podrían compartir pensamientos y sentimientos a través de post-its en blanco, escribiendo sobre sus propias luchas y triunfos. El mural resultante se convertiría en una colaboración colectiva que resonaría con la experiencia humana compartida. El día de la exposición llegó. Valeria se encontraba nerviosa, pero a la vez emocionada. La galería estaba decorada con sus obras vibrantes, cada una cargada de historias personales. Cuando la multitud comenzó a llegar, sintió que el aire se llenaba de una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Al ver a Sofía agradeció su presencia y apoyo, sintiendo que su relación había evolucionado en algo más profundo y sincero. Allí estaban, las dos gemelas, enfrentándose juntas a su legado familiar y a sus propias expectativas. La noche avanzó y los comentarios del público resaltaban la conexión que las obras ya estaban creando. Las reacciones oscilaban entre risas, lágrimas y momentos de reflexión, y Valeria comenzó a comprender que su arte había logrado lo que tanto anhelaba: abrir un espacio de diálogo auténtico. Sentía que cada historia compartida enriquecía su propia narrativa, transformando su camino en uno más significativo.
Cuando por fin llegó el momento de dirigir la palabra a los asistentes, Valeria se sintió invadida por la calidez de la conexión humana. Habló sobre su propio viaje, las inseguridades y miedos que había enfrentado, y enfatizó la importancia de permitirse ser vulnerables. Con su voz firme, proclamó que el arte no debía ser un refugio exclusivo. Su valor verdadero radicaba en poder comunicar y resonar con los demás. La ovación fue espontánea y sincera. Valeria sintió la energía del público como un abrazo cálido que confirmaba que había hecho lo correcto. En ese instante, reconoció que no solo había transformado su relación con el arte, sino que también había logrado lo imposible, reconciliarse con su hermana y al mismo tiempo aceptar su auténtica yo. El final de la noche marcaba no solo el cierre de la exposición, sino un nuevo comienzo. Valeria había dejado atrás no solo las expectativas familiares que la habían perseguido, sino también la voz crítica que le decía que no era suficiente. Se dio cuenta de que su vida estaba destinada a ser un lienzo en blanco que podía llenar con colores vibrantes y verdades liberadoras. Valeria miraba a Sofía, quien había seguido cada paso de su evolución con admiración. Las emociones no expresadas fluyeron entre ellas, un nuevo vínculo forjado a través de la comprensión y la aceptación. En ese momento decidieron que el viaje no terminaría aquí. Seguirían explorando juntas el arte y la vida, creando nuevas historias y compartiendo nuevos caminos. La confianza que Valeria había construido se sentía sólida. Tenía claro que el verdadero éxito residía en reconocer su propio valor, en abrazar sus pasiones y en permitir que su arte hablara. Había conquistado el miedo y la duda, y lo más importante, había aprendido a ser fiel a sí misma. Finalmente, Valeria cerró un capítulo de lucha interna y abrió uno lleno de oportunidades. La experiencia de aquella noche quedó marcada como un hito en su vida. La incógnita de cómo seguiría su camino artístico se dibujaba en el horizonte, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con una determinación renovada, sonrió y se prometió nunca dejar de crear, nunca dejar de explorar su arte y nunca dejar de ser quien era. Este es el momento de tomar acción, y ustedes también pueden ser parte de esta comunidad de transformación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan catártico. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.